Saludos, soy el doctor Luis Augusto Moya Barquín y para mí es un privilegio formar parte de este séptimo congreso del Consejo Centroamericano y del Caribe de Terapia Intensiva. Siempre es un honor tener todo este trabajo con los colegas de Honduras. Voy a referirme a un abordaje que tiene que ver con el paradigma de educación que nosotros tenemos. La educación muchas veces es estática, fragmentada, basada en la historia, por partes, sobre cadáveres, sobre el ensayo y error, y eso hace que muchas veces nosotros se nos olvide integrar los conocimientos. A veces, por ejemplo, como el ciclo de Krebs, que uno pudiera entender lo que es algo sencillo, uno podría decir cualquier estudiante o cualquier niño podría entenderlo. A veces se utiliza esa infantilización para decir, eso hasta cualquier estudiante, hasta cualquier practicante puede entenderlo, para referirnos de que son personas casi torpes o como que son personas poco evolucionadas. Pero ¿por qué tenemos que ver nosotros los conceptos sencillos? Porque después nos va a tocar integrarlos dentro de un mapa. Y eso es algo que es sumamente importante para poder tener entendimiento, y nuestro trabajo en medicina es poder ir integrando cada vez más lo que nosotros sabemos. Existe muy clara la medicina basada en evidencia, pero se ha visto que hay algunas alternativas que a veces dentro de la autoridad, la jerarquía y la forma vertical que se tiene en el modelo de educación actual, tenemos nosotros que están presentes en el día a día. La evidencia es una de ellas, como lo hablamos de la medicina basada en evidencia, pero también está la referencia a la eminencia, cuando las personas creen que solo porque alguien que tiene muchas canas ya está diciendo la verdad. La vehemencia a partir del nivel de estridencia o el nivel de gritos que pueda tener, la elegancia, la elocuencia, la providencia. A veces se piensa que esa persona tiene algún favor religioso o a partir de la fe de lo que dice, a nivel también de lo que es el miedo, también del nerviosismo, y algunos se pasan al extremo, como es el efecto Dunning-Kruger, donde las personas que lamentablemente tienen menos conocimiento a veces se sienten más seguras o caen incluso en la arrogancia. Tenemos que considerar de que en el modelo educativo nosotros tenemos que incluir a todas las personas para que se sientan parte del equipo, ¿verdad? Ya hay estudios muy importantes donde hablan de que el rechazo o el hacer algunos comentarios acerca de las personas pues puede tener la comparación en la representación cerebral de daño físico, ¿verdad? O sea, todos los que hemos pasado algún quebranto sentimental sabemos de que uno siente que les duele. Incluso por eso es de que también habrán estudiantes que puedan decir de que es una sensación muy desagradable el no ser tomado en cuenta, el no ser tomado en parte de un equipo. Entonces nosotros vemos que cuando tenemos que ser honestos de que cometemos errores y de que para evitar los errores, si nosotros queremos ser honestos, tenemos que tener el control de la técnica, una adecuada comunicación, formación, supervisión y monitorización. El modelo del queso suizo como el que tenemos acá, lamentablemente es algo que se alinea y que hace muchos daños en los pacientes porque es un fallo de sistema, no es algo individual y no es de una vez, sino de que son procesos en los que están fallando, ¿verdad? Por eso vemos nosotros excesiva carga laboral, una gran falta de compañerismo y también sobrecarga cognitiva, sobrecarga emocional, sobrecarga de tareas. Cuando nosotros vemos esta pintura, uno se podrá preguntar, esta pintura que se llama Ecce Homo, estaba como a la izquierda y luego llegó a tener deterioro y alguien dijo, mire, mi tía puede hacer la restauración y lo dejó como la derecha. Esto ha estado circulando hasta en muchos memes. Y la cuestión es de que uno dice, pero ¿quién es el responsable aquí? ¿El que lo hizo o el que dejó que lo hicieran? Lamentablemente son los dos. La matriz educativa es algo que nosotros tenemos que ir entendiendo y que cada vez en nuestra América Latina tiene más ese desafío, no a llenarse de expertos, porque ser un experto como ustedes y el personal de altísimo nivel que está atendiendo esta conferencia en tan distinguido congreso, toma mucho tiempo y la verdad de que yo no dudo de que ustedes puedan integrar cosas muy
muy abstractas e incluso también de decisiones de muchas excepciones. Lo que nosotros, y el COVID lo demostró, tenemos que generar personas competentes. La persona competente es una persona que ya pueda tener una resolución y participar de la mayoría de situaciones en donde ya se tiene el adecuado conocimiento, habilidades y competencias. Cuando nosotros ya llegamos a querer tomar un experto, el experto muchas veces tiene, según las teorías de adaptación, menos adaptación. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar es de que todas las personas sean capaces de tomar decisiones, de democratizar el conocimiento y democratizar las decisiones. Miren ustedes este estudio donde se habla de la fórmula de Einstein para la supervivencia. Nosotros, si hiciéramos todo bien, la eficiencia médica, la ciencia médica y la implementación local, habría una probabilidad de supervivencia. Si lo hiciéramos al 80%, no necesariamente sería el 80%, sino que 0.8 por 0.8 es 0.64 y por 0.8 nos da 0.51. O sea, esto nos llevaría a unas decisiones casi cercanas al azar. Esto tenemos que verlo también a partir de cómo es el ser humano con sus características de ser competitivo, el conocimiento, la habilidad y actitud. Nosotros eso nos lleva a ser una persona competente, pero si nosotros solamente tenemos el dominio de la habilidad, podemos ser un hábil incompetente porque nos faltan las otras dos esferas. Está el erudito incompetente, el que solo sabe mucho pero no sabe amarrarse los zapatos, el refinado incompetente, que es adorable pero no sabe mucho ni sabe trabajar bien. Hay personas que saben mucho y que son muy buenas pero es intratable. Y hay personas que son lamentablemente muy incompetentes desde el punto de vista de poder tener conocimiento y poder tener habilidades. Entonces, ustedes pueden ver en este cuadro cómo hay una diferencia del ayer y del hoy, como era antes, incluso cuando a mí me tocó entrenarme de residente de pediatría en los finales de los 90, de que era de conseguirle una vena por venodisección y de que después de que se tuvieran varios intentos para conseguir el acceso. Entonces ahora es una cuestión dinámica en equipo y que nosotros tenemos que ver hacia adelante. Este estudio, por ejemplo, se hizo de entrenar por parte de residentes de tercer y cuarto año a estudiantes que luego lo hicieron en una segunda fase de entrenar a estudiantes que estaban en su último año de medicina. Y en este otro estudio también hicieron con participantes residentes de primer y segundo año y luego lo hicieron con estudiantes de último año y médicos generales. Si ustedes pueden ver acá, las tareas que se tienen que hacer, estaba en la fase inicial el chequear la conciencia, el chequear la respiración, el chequear el pulso, aplicar oxígeno. Vean ustedes de que incluso aplicar el oxígeno solo se hacía el 27%, o sea, casi solamente una cuarta, tercera parte de las personas al paciente grave le colocaban en el escenario oxígeno. Se le colocaba intraóseo, solo a la mitad se le administraban líquidos o se le administraba glucosa. Y eso llevaba a hacer de que entre todo se cumplían estas tareas en un 67%. Después de haber tenido el entrenamiento, ustedes ven de que está la fase pre y la fase post en este estudio. Nosotros vemos de que ya en la fase post todo pasó a ser cercano al 100%. Evaluar el estado de conciencia de ser del 47% pasó al 100%, aplicar oxígeno de ser del 27% al 100%, y así fue incrementándose. Ustedes ven el cumplimiento de las tareas, cómo fue elevándose, y entonces ahí podemos decir que todo se puede completar. Pero lo más importante es, miren ustedes, el tiempo promedio en segundos que llevó a tener el cumplimiento. No solamente estamos hablando del porcentaje de personas que cumplieron, sino el cumplimiento en segundos. Entonces, además de que se redujo la falta de cumplimiento de las tareas, se redujo también el tiempo. Evaluar el estado de conciencia ya no tomaba 340 segundos, sino que 9 segundos. Evaluar la respiración ya no se tardó 144 segundos, sino que 30 segundos. Pero lo crítico es cuando nosotros vemos de que en diferencia del antes y después de los entrenamientos,
El, el tiempo que llevaba de atención era 27 minutos y luego ya se llegó a 7 minutos. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Será que 20 minutos sin hacer las medidas adecuadas de oxigenación, líquidos, acceso, glucosa e incluso de la reanimación tendrá impacto en el pronóstico del paciente? Definitivamente sí. Pero una de las cosas a las que yo quiero resaltar es de que todas estas cosas que nosotros podemos hablar de las tareas que se cumplen, se pueden hacer en cualquier lugar de Centroamérica y de Latinoamérica. No necesariamente se necesitan aparatos especiales, no se necesita tener una alta tecnología, sino que podríamos hacer mucho en nuestros hospitales. Estamos hablando desde República Dominicana, Cuba, en Centroamérica, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, en Guatemala, donde también existen centros rurales, que no todo es el hospital de alta referencia, donde muchas veces nosotros ejercemos la práctica. Si nosotros vemos este estudio de ALAPE, la Asociación Latinoamericana de Pediatría, y la Organización Panamericana de la Salud, la mayor parte de conocimiento que nos enseñan es lamentablemente abstracto y no necesariamente llega a ser de desempeño cuando nosotros salimos de la carrera, ¿verdad? Y en el manejo de emergencia o trash es muy poco lo que se hace y lógicamente eso no tiene mucho en el desempeño. Entonces, cuando nosotros vemos nuevos aparatos donde van a evaluar cómo es una nueva tecnología, nosotros tenemos que estar asegurados de que se tiene que monitorear la fisiología, que sea importante, optimizarla y mejorar el desenlace. Esto, por ejemplo, cuando ustedes ven este aparato que es el NIRS, el Near Infrared Spectroscopy, para ver cómo está el consumo y la disponibilidad de oxígeno, vemos nosotros de que sí puede tener una alta precisión, pero hay muchas cosas que nosotros podemos analizar, como el pulso, el color, el retraso del llenado capilar, el gradiente térmico, el lactato, que nos van a ir sirviendo para ir tomando decisiones. No necesariamente solamente es tener un aparato, ¿verdad? Alguna vez me pidieron a mí que hiciera una revisión sobre el soporte avanzado pediátrico para anestesiólogos y me pareció interesante porque dije, bueno, ¿qué es lo que tiene de especial comparado con el soporte avanzado pediátrico en general, verdad? Pues la diferencia era de que estaba basándose en todo lo que es la atención en quirófano desde el punto del abordaje del anestesiólogo. Y la cuestión es de que si ustedes ven, ellos están hablando del paro cardíaco intraoperativo sin pulso. Entonces llegar a un paro cardíaco sin pulso es una cuestión muy tardía en la atención de un paciente pediátrico, comenzando con el manejo de la reanimación cardiopulmonar, asignar roles y empezar todo el manejo basado, sí, lógicamente en identificar el ritmo, pero identificar las causas posibles. Hipoxemia, hipovolemia, hiperglicemia, hipotermia, taponamiento, y todo esto nosotros ya vamos a tenerlo que tratar por las causas básicas, que eso no solamente es el manejo de la parada, que es de la dosis de adrenalina o desfibrilar, sino que si nosotros no tratamos la causa básica, nosotros no vamos a poder tener una recuperación efectiva de la circulación espontánea. Pero me puse a revisar cómo era la currícula de la mayoría de maestrías y también de poder revisar si había algún curso o taller modular en donde se enfocara en el manejo adecuado de la hipoxemia, de la hipovolemia, de que si nosotros teníamos en realidad un entrenamiento estructurado sobre las 4Hs y 4Ts. Entonces se ha visto de que existe ya diferentes abordajes, ¿verdad? Que no tiene que ver de que el niño esté en paro como el punto de partida, sino que debe de mejorarse el paciente en deterioro, ¿verdad? Deteriorando. Cada vez se está viendo más de que el manejo del paciente en deterioro no tiene que ser exclusivo de la emergencia ni de terapia intensiva, sino que tiene que ser en el lugar donde esté. En el lugar donde esté se hace el reconocimiento y se maneja. Eso puede ser en quirófano, en sala de radiología, puede ser en el transporte, puede ser incluso hasta en la consulta externa, en los servicios de encamamiento, ¿verdad? Entonces tenemos que ver de que existen manejos subóptimos que muchas veces se da porque no tiene la adecuada estructura sistemática para identificar los signos de alerta y poder tomar decisiones, ¿verdad?
Entonces, el deterioro de los niños en las salas de guardia no tiene que ver, en las salas de encamamiento, no tiene que ver con la enfermedad, sino con los procesos que cada vez están generando puntos de variación de las signos vitales y de las variables fisiológicas, que muchas veces la gente sustituye eso queriendo hacer nuevos exámenes de laboratorio, una nueva tomografía, una nueva radiografía, repitamos la hematología, ¿verdad? ¿Cómo se enseña entonces para poder hacer eso de el paciente deteriorando, ¿verdad? Y de que las personas puedan tomar decisiones? Nosotros, a partir de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de la maestría intensivo en nuestro hospital, hemos empezado a manejar el manejo del paciente agudo pediátrico en estado crítico, que lo hemos llevado desde estudiantes de último año. Esto fue desde antes de la pandemia, porque también sabíamos de que la carga que cada vez está teniendo el paciente, los estudiantes y los residentes cada vez es más alto, y no necesariamente nos da tiempo de integrar a todos como que fueran expertos. A veces hay expertos que saben mucho pero toman muy pocas decisiones. Tenemos que llegar a la cuestión de tomar decisiones más rápidas. ¿Quién es más seguro? ¿Un policía bien entrenado que sabe sacar el arma en su momento, o un médico inseguro que no sabe cuándo sacar el laringoscopio, ¿verdad? Si nosotros no trabajamos en equipo, entonces vamos a tener una visión parcial. A veces vamos a estar a ciegas y solamente vamos a poder considerar la información a la cual tenemos. Lo que lleva hasta la inteligencia artificial, nosotros tenemos que ver la verosimilitud, o así como se hace en el reconocimiento facial, casi como que si nosotros viéramos las siluetas. Esta es la silueta que vería un tiburón desde abajo del agua, este es un surfista, una tortuga o una foca. Él le va a entrar a cualquiera de las cosas, ¿verdad? Lo importante es poder tomar decisiones rápidas, no retrasarlas. No es un juego, sino que nosotros necesitamos incluso poder tener esa toma de decisiones que supera a una máquina. Por eso es de que siempre he dicho yo de que ninguna máquina va a ser superior al ser humano, porque la hacen seres humanos. O sea, toda máquina fue hecha por un ser humano. Entonces, nuestro entrenamiento, que tiene que ser basado en precisión, así como se tiene la precisión y la oportunidad, nosotros lo consideramos como entrenar un francotirador. Hemos trabajado también con las fuerzas especiales de Guatemala, en donde tenemos la similitud de nuestro entrenamiento de HALO, High Acuity, Low Opportunity, alta precisión en poca oportunidad. ¿Y cómo se hace eso? Entrenando, entrenando, entrenando. El COVID hizo desafíos, que es muy importante tener una mayor cantidad de médicos y enfermeros, pero se dieron cuenta que teniendo un mayor número de enfermería, y reconozco yo mi admiración hacia el personal de enfermería, los mejores hospitales del mundo dependen de enfermería, tienen que tener más capacidad de toma de decisiones, ¿verdad? Cuando nosotros vemos la taxonomía de Bloom, nosotros nos damos cuenta de que las personas, conforme tengan que estar en un nivel educativo superior, tienen que estar más hacia la columna de la derecha, ¿verdad? Que es analizar, evaluar, crear, no solamente aplicar, sino que eso también requiere de que eso sería para una persona competente. Nosotros tenemos que llegar del recordar a comprender y a aplicar. Ahí estaría una persona competente, y luego tiene que estar pudiendo manejar los diferentes escenarios. ¿Qué nos queda hacia el futuro en el 2025? Tener más pensamiento crítico e innovación, aprendizaje activo, solución de problemas complejos. Hacia el 2030 nosotros vamos a tener cambios muy importantes. Ya se dice goodbye al hospital, hola al homespital. O sea, cada vez vamos a tener que considerar el manejo domiciliario de muchas condiciones. Pero eso también nosotros debiéramos verlo, de que se tiene que descentralizar lo que nosotros a veces tenemos, de que creemos de que los hospitales o la terapia intensiva es el pináculo donde tiene que llegar por fin el paciente, pero que lamentablemente siempre va a llegar con retrasos y tarde. No necesariamente es que la enfermedad sea grave, sino que tiene retrasos de atención. Cada vez más tenemos que analizar nuestras habilidades. Eso es lo que se ve en la forma del futuro al trabajo. No son los títulos. Todos nos tenemos que estar viendo en una necesidad de reentrenarnos para poder democratizar entre todos las tomas de decisiones, y que todos puedan entender la necesidad de poder tener adecuados procesos. No diagnósticos, procesos. Por ejemplo, la evaluación cardiopulmonar rápida lleva a ser una cuestión interactiva, donde nosotros podemos evaluar de manera ordenada, en secuencia y en consecuencia, el estado fisiológico para tomar decisiones más rápidas.
Esto tiene que cambiar el paradigma de educación, de cómo es la cuestión de querer buscar datos o querer hacer diagnósticos, porque lo que nosotros buscamos es poder hacer un abordaje, una evaluación y hacer las cosas de una forma más rápida. La filosofía de los 5 puntos, ¿verdad? Son abordajes tiempo dependiente, eso ya está demostrado en el ACV, en el infarto agudo del miocardio, en trauma, en sepsis. Entonces sí se tiene que tener una cuestión que simplifique, no todo es tener el diagnóstico, sino que analizar los aspectos críticos de proceso, reconocimiento, identificación, graduación de la intervención y la actuación. Esto nos lleva desde la parada cardíaca intrahospitalaria y extrahospitalaria a poder hacer este proceso y poder actuar y estar analizando permanentemente. ¿Por qué? Porque esto es una secuencia en la cual minuto a minuto tenemos que ir tomando decisiones y aclaro y lo insisto, de que cuando el paciente está en la parada cardíaca, no todo es el minuto cero en ese momento. El paciente tiene varios minutos de estar en hipoxia, varios minutos de estar en hipovolemia, varios minutos de estar en acidosis, ¿verdad? Entonces se requiere que el paciente tenga una adecuada análisis que va del paciente complejo y poder hacer una asociación y una integración de lo que tenemos. Para esto se necesita sentido común, intuición, experiencia. Tenemos que evaluar, identificar, intervenir, haciendo la definición, categorización y actuación de lo que nosotros hacemos. De esto nos pasamos de la evaluación general a la evaluación primaria, a la evaluación secundaria, y volvemos a hablar de que esto nos llega a poder hacer esta categorización más rápida. Los orígenes de las 4Hs y 4Ts, que para todos es muy familiar, sabemos de que eso requiere un tratamiento específico. Existe ya estudios donde se tiene que todos estos signos tienen una identificación en las causas de parada cardíaca, pero ese es el desafío, entrenar a que la gente los reconozca y los resuelva antes de la parada cardíaca, poder analizar acerca del proceso, el reconocimiento y la identificación. Las fases de la parada cardíaca extrahospitalaria o intrahospitalaria tienen primero una fase eléctrica que llega a la parada a la presentación de la parada cardíaca, que todavía es muy sensible para el tratamiento de la desfibrilación. Luego entra una fase circulatoria, ¿sí? Y luego llega una fase metabólica. Entonces acá todo esto que nosotros estamos hablando de potenciales de membrana, de toda la formación de bombas de ATP y todo, pero eso debiéramos nosotros corregirlos entre todos, no solamente a nivel abstracto, sino que también poderlo hacer de manera efectiva. Entonces el reto es la identificación para la toma de decisiones. Cada vez vamos a ver de que entre las personas puedan ser competentes, van a tener cómo aplicar y cómo mostrar lo que hacen. Y para eso se requiere trabajar en equipo. Eso requiere de que nosotros aprendamos de entre todos, estemos buscando cómo integrar escenarios, estarlos haciendo en conjunto. Y así como la reanimación cardiopulmonar, el manejo de las 4Hs y 4Ts no debe de tener silos o de que solamente los pediatras o solamente los intensivistas. También, por ejemplo, nosotros damos este curso a cirujanos que ven niños, porque a ellos les va a tocar ver neumotórax, ver trauma, ver hipovolemia, ver hipoxia. Nosotros damos este curso a anestesiólogos, traumatólogos, cirujanos, como es en este caso, y estarlo haciendo en simulación para que las personas se familiaricen hacia la toma de decisiones. No se necesitan recursos de alta tecnología o de alta gama, sino que lo que cada vez más se pone de atención es la fidelidad psicológica y la seriedad con la que el instructor pone los objetivos del taller. Entonces eso puede moverse in situ a que nosotros lo podamos estar haciendo ese razonamiento permanentemente en los lugares de práctica, ¿verdad? Podemos utilizar con aportes muy sencillos también el moulage, ¿verdad? Porque nos va a servir para poder representar de alguna forma la realidad para que las personas estén entrenadas de situaciones reales y situaciones comunes. Esto es orgullosamente un trabajo que se ha hecho con los colegas de la unidad, donde nosotros tenemos ya la publicación de un capítulo de un libro donde nosotros hablamos el abordaje, y ahora por el momento se habla de las 12Hs y 12Ts, ¿verdad? Porque ya se están incluyendo algunos otros, pero eso tiene que tener un tratamiento específico. Entonces, hacia lo que nosotros vamos es de que no se trata de tener expertos, se trata de tener personas competentes. Nosotros hemos trabajado con este abordaje basado de reanimación y de simulación
en el Hospital General San Juan de Dios en Guatemala, en la maestría en Medicina Crítica, en donde eso ha tenido la oportunidad de ser presentado en congresos mundiales como el de terapia intensiva pediátrica en Singapur en el 2018, donde nosotros cada vez hemos tenido una reducción importante de la mortalidad, a pesar de que el PRISM, el equivalente de Apache de adultos, cada vez se está incrementando y tenemos hasta 3 veces más el que teníamos antes, ¿verdad? Con una importante reducción de la mortalidad de lo que se ha hecho, y esto además nosotros incrementando el número de pacientes que estamos atendiendo. Entonces concluyo agradeciendo a todos ustedes. Siempre me quedo con esta diapositiva de un maestro maya que está enseñándoles a unos nobles a cómo poder tomar decisiones e incorporar los números dentro de la secuencia que tienen atrás. Felicito a todo el comité organizador, y la cultura maya, así como todas las bellezas y la gente maravillosa de Honduras, es representación de toda nuestra hermandad a nivel centroamericano y del Caribe. Muchas gracias por la oportunidad.